Muy buenos días y gracias por acompañarnos en este nuevo webinar de ABD, donde vamos a conocer en detalle IQ-Banking y cómo esta solución nos puede ayudar a optimizar la gestión bancaria de vuestra empresa. Durante esta sesión veremos qué es IQ-Banking, cuáles son sus principales novedades y cómo funcionan las versiones tanto de Core, IQ-Banking Core y IQ-Banking SEPA, sobre todo para automatizar los procesos y mejorar el control financiero. También conoceremos ejemplos prácticos y consejos para sacar el máximo partido a la integración con tu ERP y reducir el trabajo manual en las tareas bancarias diarias. Esperamos que disfruten de la sesión y que puedan aplicar lo aprendido desde hoy mismo. Bueno, mi nombre soy Jesús Delgadillo y formo parte del área de desarrollo de negocio aquí en ABD. Hoy me acompaña Juan Antonio Reyes, él es Project Manager en InnoQubit, socio de ABD, y será quien nos mostrará, Juan, cómo IQ-Banking facilita la automatización bancaria y la integración con Business Central, además de las novedades más recientes de sus versiones tanto de Core y SEPA. Bueno, esta sería la agenda que tenemos preparada para vosotros a lo largo de hoy. Juan Antonio pues, nos mostrará de manera práctica qué es IQ-Banking Core, qué es IQ-Banking SEPA, las nuevas mejoras que hay en sus últimas versiones, qué incluyen y sus funcionalidades y beneficios. Os animamos a quedaros toda la sesión, ya que a la finalización tendremos preparado una serie de regalos para todos vosotros. Bueno, pues como siempre, comentaros y recordaros que esta sesión será grabada y que para garantizar una mejor experiencia, sus micrófonos permanecerán desconectados durante toda la presentación. Al finalizar el seminario, dedicaremos unos minutos para una ronda de preguntas y respuestas, donde plantear sus dudas y sus comentarios. Y os voy a hacer una breve introducción para que aquellos asistentes que no nos conozcan todavía, pues que nos conozcáis. En ABD llevamos más de 34 años acompañando a organizaciones en su evolución tecnológica, ayudándolas a adaptarse a un entorno cada vez más digital y competitivo. Nuestro equipo de consultores especializado asesora en la toma de decisiones estratégicas y diseña soluciones personalizadas para cada proyecto, garantizando resultados tangibles. Con más de 1000 clientes que ya confían en nosotros, en ABD nos posicionamos como un socio de confianza en cada fase del proceso de vuestra digitalización. Nuestra experiencia nos permite contemplar los desafíos que supone el cambio y aportar herramientas eficaces que impulsan el crecimiento empresarial. Os voy a dar 4 pinceladas en cómo pretendemos aumentar vuestra productividad. En ABD trabajamos 4 pilares clave para acelerar el crecimiento de tu negocio. Uno es la parte de gestión y productividad, ¿vale?, donde intentamos mejorar la eficiencia operativa optimizando procesos y recursos con herramientas y metodologías que reducen costes y aumentan el rendimiento. Pues herramientas como Microsoft 365, Business Central, por ejemplo, podría ser una de ellas. La parte de Modern Workplace, que lo que pretendemos impulsar entornos de trabajo colaborativos, seguros, flexibles. En definitiva, adaptarnos a las nuevas formas de trabajar y a los cambios del mercado, con herramientas como Microsoft 365, como todo lo que es la parte relacionada con la IA, con Copilot, con la parte de inteligencia empresarial, con Power BI. Todo lo que es la organización empresarial la reforzamos con una estructura interna de empresa, alineando personas, procesos y tecnología con los objetivos estratégicos. Eso lo abarcamos con la plataforma Power Platform, donde hay herramientas como Planner, Power Automate, Project, Power Apps. Y después una de las últimas partes
es la parte de la IaaS, de la infraestructura como servicio en la nube, de servicios en la nube. Ofrecemos cloud seguros, escalables, accesibles, flexibles, donde te permite crecer sin límites tecnológicos ni infraestructuras complejas. Además, integramos tecnologías innovadoras dentro también, como todo lo que es la parte de Copilot. Bien, no me largo mucho más. Quiero dar paso a Juan. Juan, cuando tú quieras, empezamos y te doy paso. Perfecto. Buenos días, Jesús. Muchas Buenos gracias. días. Buenos días a todos. Permitidme que os comparta pantalla rápidamente y eh, validemos que estáis viendo la presentación. Perfecto. Vale, darme un segundo que ponemos pantalla completa y nos aseguramos de que podamos compartir el sonido. Muy bien, pues vamos a comenzar con la sesión de hoy. Tal y como os ha avanzado Jesús, hoy vamos a hablar de IQ Banking. De IQ Banking es una suite bancaria integrada con Business Central que alberga dos principales módulos, IQ Banking Core y IQ Banking SEPA. Desgranaremos cada uno de los módulos durante la sesión de hoy, pero el objetivo principal de esta suite bancaria es poder automatizar los procesos que a día de hoy pues pueden llevar, son tareas manuales, son tediosas, pueden conllevar errores y sobre todo os quitan tiempo que podéis dedicar a tareas o a funciones que aporten un poco más de valor a la compañía. Al final, en este mundo en el que vivimos en 2025 a día de hoy, prácticamente quien no automatiza un proceso, pues al final está malgastando el tiempo o al menos los recursos. Entonces, el objetivo de estos productos es poder digitalizar procesos y ahorraros todo ese tiempo. Bueno, esto es un poco el mantra que os estaba comentando ahora en cuanto a IQ Banking SEPA, y vamos ya a atacar la primera parte de la sesión, que es IQ Banking Core. IQ Banking Core es un módulo de integración bancaria que se centra en la descarga automatizada de movimientos, de transacciones de bancos, así como también la sincronización con los saldos de vuestros productos bancarios. Luego lo veremos en una sesión, en una demo, pero vais a tener la posibilidad de poder conectar todos vuestros bancos, poder hacer llamadas a las entidades bancarias programadas para que os pueda descargar los saldos actualizados y tener en una pantalla por Sociedad de Business Central el resumen de los saldos de todos vuestros productos bancarios. Y además vamos a ir descargando transacciones o movimientos de banco conforme programéis las horas. Esto trabajará a través de procesos automáticos, como son las colas de trabajo de Business Central, y a las horas que vosotros programéis irá descargando toda esta información. También hay una subfuncionalidad dentro del módulo de Core, que es la posibilidad de emitir transferencias desde el sistema directamente a través de unos consentimientos bancarios que generamos en una configuración. Podemos lanzar transferencias, ya sea unitarias o en bloque, al sistema bancario, pues para poder desde el RP poder emitir esos pagos y posteriormente recibir la confirmación de que se han ejecutado correctamente y registrarlos en el sistema. Un poco la idea es centralizar vuestra operativa de los bancos dentro de vuestro RP. Adelantaros también que Cubanking Core es una aplicación totalmente integrada en Business Central y tiene ciertas certificaciones propias del fabricante, como que es una aplicación recomendada para el uso de vuestro, o al menos para la sincronización de vuestro sistema bancario con vuestro ERP. En cuanto un poco a nivel de resumen de funcionalidades que os puede proporcionar este producto, esta extensión, soportamos más de 400 entidades, ya no solo a nivel nacional, que podemos garantizaros todo el pool bancario español, sino que además fuera de España también tenemos bancos. Esto, si tenéis operativas de tener entidades más bien en otras localizaciones, en otros países, podemos revisar si están soportados o no para poder vincularlo. Pero tenemos bancos de Latinoamérica, tenemos entidades europeas y otras de otras localizaciones. El producto está totalmente integrado con Business Central y esto nos permite poder hacer una asociación directa con el sistema contable. Esto también luego lo veremos un poquito más en detalle, pero ya no solo descargamos los movimientos, sino que además intentamos poder machearlo con diferentes entidades del sistema contable de Business Central para mejorar vuestro proceso de registro de movimientos de banco en el sistema, así como también el proceso de conciliación. Vamos a poner un ejemplo. Si encontramos a nivel de transacción un CIF, un IBAN o un número de factura, vamos a poder relacionarlo directamente a un proveedor, a un cliente, a diferentes entidades del sistema. Incluso tenemos
la posibilidad de configurar palabras clave que nosotros detectemos que vienen directamente en el detalle de la transacción o en el concepto, para que directamente, pues si viene una palabra clave de una cuenta que pueda corresponder a una cuenta contable específica, pues pueda ya hacer esa relación con la entidad y esto nos ayude luego en el proceso de registro y posterior conciliación. Vais a poder descargar movimientos principalmente de cuentas bancarias y de tarjetas y otras tipologías de producto que veremos a continuación. Y además vais a tener la total autonomía sobre los consentimientos bancarios que vayáis generando. Esto quiere decir que no vais a tener que hablar con la entidad bancaria para absolutamente nada. Simplemente vosotros, a través de vuestras credenciales con las que normalmente os logueáis al banco, vais a poder entrar vais a poder vincular este producto con vuestro sistema bancario y vais a poder dar de baja o dar de alta consentimientos con las entidades. En cuanto a, vamos a hacer una distinción en esta diapositiva respecto a qué productos financieros o productos bancarios que tenéis contratados vamos a poder ver la información de saldos actualizados y sobre los cuales vamos a poder descargar transacciones. Fijaros que vamos a poder presentaros a nivel de posición global esos saldos actualizados de todo vuestro pool bancario, de líneas de crédito, rentings, leasings, préstamos, confirmings, TPVs, tarjetas de crédito de débito, líneas de seguro, cuentas corrientes, por supuesto. Todo esto vais a tener los saldos actualizados. De hecho, para líneas de crédito o préstamos, incluso si el banco nos permite capturar esta información, vamos a poder ofreceros saldos concedidos y saldos dispuestos, ya no solo un saldo que tenéis directamente en la entidad bancaria. Por lo tanto, vais a poder tener bajo una misma sociedad de Business Central el visionado completo de todos vuestros productos que tenéis contratados con los bancos. Y ya entrando un poco más en profundidad, hablaríamos de que la descarga de movimientos, esas transacciones que normalmente en vuestro día a día seguramente descargáis un Excel y punteéis a mano, vamos a poder descargar movimientos de cuentas bancarias, cuentas de ahorro, tarjetas de crédito y líneas de crédito. ¿Vale? Las líneas de crédito pueden albergar diferentes tipologías de producto, como pueden ser préstamos o pólizas de crédito, pero eso ya dependería un poco más de la entidad. En este caso, una línea de crédito, si la tenéis y viene referenciada como la categoría Line of Credit, os permitiría descargar los movimientos relacionados. Todo este sistema o toda esta integración que os estamos ofreciendo con IQ Banking Core al final cumple con los reglamentos de PSD2. Es una normativa de Open Banking a nivel europeo que obliga a las entidades bancarias a poder ofrecer servicios de conexión directa con las mismas entidades. Esto se tramita a través de una sincronización con el certificado PSD2. También tenemos otras modalidades de conexión. Pero bueno, que sepáis que todo queda bajo el reglamento PS2 para garantizaros pues, que cumplimos con las directrices de los bancos europeos y que también hay unos estándares de calidad y seguridad a tener en cuenta y, por supuesto, a cumplir. El producto, comentaros que nace en 2022 aproximadamente, consigue una certificación de Microsoft, que creo que si no me equivoco luego veremos también en detalle, pero ha evolucionado constantemente en base a las necesidades que han tenido nuestros clientes. Al principio comenzamos con algo muy sencillito, que era descargar saldos y poder descargar movimientos, pero sí que hemos ido evolucionando conforme hemos visto que podíamos sacarle mucho más rendimiento a la información que nos proporciona el sistema bancario. Por esta razón, hemos añadido nuevas mejoras que, como pueden ser el reconocimiento de números de factura o números de abono a través de los detalles de las transacciones, que esto hace que vinculemos directamente a esa factura o abono en el sistema de Business Central. Esto es muy sencillo. Si podemos detectar a nivel de concepto o detalle de la norma 43 un número de factura externo, vamos a poder relacionarlo con un número de factura interno de Business Central. De tal manera que esto luego nos permite hacer una liquidación automática de ese movimiento e incluso también para el proceso de conciliación es mucho más efectivo, porque ya no solo contempla variables básicas como puede ser fecha, concepto de importe, sino que aumenta en dimensiones en cuanto a entidades reconocidas o números de factura o abonos relacionados. También hemos añadido entidades de reconocimiento, como puede ser una cuenta bancaria o una cuenta contable, esto en función de a qué queramos computar cada uno de los movimientos. Por lo tanto, tenemos 4 dimensiones o 4 entidades sobre las cuales podemos relacionar los movimientos bancarios. Aquí hablamos de proveedores, clientes, cuentas contables o cuentas bancarias. ¿Vale? Esto al final es propio de Business Central, pero podemos hacer esa relación de los movimientos con el sistema contable.
También hemos aplicado nuevos criterios de reconocimiento de estas entidades a través de textos de búsqueda. Aquí lo comentamos anteriormente. Si aplicamos palabras clave que vienen referenciadas a nivel de concepto o detalle de la transacción, y esas palabras clave quedan registradas bajo una entidad, bajo un cliente, un proveedor, una cuenta contable, una cuenta bancaria, directamente el producto, nuestro producto de Kuban Core puede hacer esa asociación directa con la entidad contable del sistema. De tal manera que, volviendo siempre al mismo objetivo, pueda facilitaros el registro de estos movimientos del sistema, de tal manera que no tengáis que incluir o que tengáis que incluir la mínima información posible, por ejemplo, en un diario general, y que todo ya venga importado de esos trabajos automatizados y búsquedas inteligentes que va haciendo nuestro producto. Y también, bueno, que sepáis que en cuanto a mejoras en la conciliación y en la liquidación, vamos a poder liquidar facturas y abonos que están relacionadas con el movimiento en cuestión. Vamos a poder hacer un casamiento entre esas transacciones y los movimientos. También vamos a poder lanzar pagos. Esto os lo comentaré brevemente un poquito más en adelante. Y también tenemos flujos de aprobación. Ya no solo vamos a permitiros lanzar transferencias desde el sistema de tal manera que os redirija directamente a la plataforma bancaria para ejecutar el pago en un circuito cerrado, sino que si bajo vuestra casuística empresarial tenéis la necesidad de hacer un flujo de aprobación de aprobadores y firmantes, por ejemplo, un administrativo lanza el pago, un jefe de departamento debe aprobar ese pago y posteriormente el apoderado de la empresa debe firmarlo, tenemos flujos que pueden permitir este tipo de casuística. Por lo tanto, dependiendo un poco de vuestra operativa, podemos utilizar un flujo de aprobación o directamente la persona que prepara el pago para lanzar es el que lo firma. Tenemos ambas posibilidades contempladas. También comentaros que, bueno, hay muchas, como os comentaba, al final es un producto que está en constante evolución, hay muchas mejoras aplicadas. Entre ellas, por destacaros algunas, vamos a permitir la importación de los movimientos o de las transacciones bancarias a diarios de pago, diarios de conciliación de pagos, diarios generales, diarios bueno, todos los de recibo efectivo, perdonad, todos los diarios que contempla el módulo de tesorería estándar, vamos a permitir la importación de las transacciones para que podáis hacer el registro de las mismas. Luego, por supuesto, en el módulo de conciliación de bancos que por defecto tenéis con el RP, también vamos a permitir esa importación de las líneas del extracto bancario para que podáis seguir con el proceso de conciliación. Y también indicaros que en ciertos diarios, como puede ser el diario general o el diario de pago, hemos incluido ya no solo la liquidación automática, sino también la posibilidad de hacer un desdoble de líneas. Esto vamos a poner un caso muy concreto. Y es que nos llega un movimiento relacionado a un préstamo, el cual tiene unos intereses implícitos que no vienen indicados digamos, en la línea. Al final tenemos un importe total y una sola línea. Además, con IQ Banking Core vamos a permitiros la descarga o centralizar la descarga de ese justificante o PDF relacionado que tenéis en el sistema bancario. De tal manera que ahí normalmente es donde soléis chequear esas partidas o ese desglose respecto a un movimiento, ¿no? En un préstamo, pues en ese recibo, en ese justificante, vais a tener por una línea los intereses y por otro lado el importe a amortizar. En este sentido, podemos permitiros el desdoblamiento de líneas en un diario general para que podáis separar los intereses de la cuota de amortización. ¿Vale? En ese caso, contemplamos esas casuísticas en los diarios estándar de Business Central. En cuanto al producto como tal, integrado en Business Central, deciros que lo tenemos disponible en Navision 2015 en adelante. Por supuesto, todas las versiones de Business Central están soportados y también Business Central SaaS. Destaco, o al menos hago hincapié, en que siempre que estéis en Business Central SaaS, vais a tener todas las funcionalidades que vayamos sacando. Habría que revisar si estáis en versiones anteriores qué alcance de funcionalidad tiene el producto, pero ya os adelanto que lo que es descarga de transacciones, emisión de pagos y poder llevarlo al sistema contable para poder seguir con nuestro proceso de registro y conciliación estándar queda soportado en todas las versiones tanto de Navision como Business Central. Y esto os lo había comentado, os había hecho un poquito de spoiler anteriormente en la presentación, pero que sepáis que la aplicación es una connectivity app de Microsoft, está totalmente certificada por el fabricante y además en versiones cloud
vais a tener la posibilidad desde el módulo propio de tesorería estándar, sin tener instalada esta solución, poder acceder a la sección de bancos y tenéis un botoncito que se llama Connect to Banks y ahí tenéis la posibilidad de descargaros el producto. Lo digo porque ya no solo está totalmente integrada con Business Central, sino que está certificada. Y esto también pues, le da un valor añadido al producto, ya que tiene una capacidad muy ágil de adaptarse a cualquier cambio que haga el sistema de Business Central y el módulo de tesorería, por supuesto. Ahí cualquier modificación que mejore el ERP estándar, nosotros podemos tener una adaptación mucho más rápida que módulos que a lo mejor van por fuera y al final son integraciones vía API en las cuales mandan información y ya está. Esto al final se basa en el lenguaje de Business Central para poder daros esa facilidad de uso. Si os parece, vamos a ver una demostración de producto, vamos a ver un vídeo cortito, son 4 minutos, y así os hacéis un poco una idea de todo lo que os he estado contando y sobre todo veis sobre un entorno de Business Central cómo funcionaría este producto, sobre todo la parte de integración bancaria. En este vídeo os vamos a mostrar el módulo de integración bancaria de IQ Banking Core. Una vez solicitados los consentimientos bancarios a las entidades que queremos vincular, desde el apartado de productos podremos ver la posición global de todos los productos que tenemos contratados con todas las entidades que hayamos vinculado. Si nos desplazamos hacia la derecha, veremos la categoría de nuestros productos, sus divisas y los diferentes saldos en función de la naturaleza del producto. También tendremos la opción de descargar transacciones. IQ Banking Core descarga las transacciones de manera automatizada, pero en este ejemplo vamos a enseñaros el proceso manual. Para ello, accedemos a la posición global de productos. Seleccionamos la cuenta o el producto sobre el cual queremos hacer la descarga. Vamos al apartado de acciones y solicitar transacciones. Aquí elegimos la fecha desde cuando queremos recuperar las transacciones. IQ Banking Core permite la descarga de hasta 30 días hacia atrás en el tiempo. Si necesitamos seleccionar otra fecha, lo haremos desde el calendario. Una vez descargadas las transacciones, vamos a la sección de relacionado y transacciones para ver todas las transacciones de este producto. Dentro del listado de transacciones tenemos columnas con información como el identificador de banco, el código de producto o el identificador de transacción. Estas variables nos van a permitir traquear el movimiento y enlazarlo al sistema contable de Business Central. También tendremos la fecha, movimientos y valor, concepto, importe, saldo y categoría. Una vez sincronizamos la norma 43, vamos a poder recibir el detalle de la misma en la columna Detalle. Con las columnas de detalle y de concepto completadas, podremos automatizar el reconocimiento de diferentes datos como un CIF, un NIF, un número de factura o un abono dentro de los campos concepto y detalle. Así, podremos vincular a un movimiento bancario el tipo y número de entidad y a qué factura o abono corresponde dentro del sistema, mejorando el proceso estándar de conciliación. Si la entidad lo permite, en la columna Tiene documento podremos descargar los documentos PDF o justificantes asociados a los movimientos bancarios. Una vez descargadas las transacciones, desde el apartado de cuentas bancarias podremos relacionar IQ Banking Core con la cuenta bancaria o la ficha de banco correspondiente dentro de Business Central. Esta configuración nos permitirá posteriormente hacer la descarga de transacciones correspondientes a cada una de las cuentas bancarias configuradas. En este caso, dentro del diario general vamos al apartado de acciones, banco, IQ Banking Core e importar extracto bancario. Seleccionamos la cuenta bancaria y el nombre del libro del diario general y la sección del diario general correspondiente. Nos aparecerá una pantalla donde podremos aplicar algún filtrado. Si no, daremos a aceptar para poder hacer la descarga del extracto en un diario general. También vamos a poder hacer la misma acción en un diario de conciliación de pagos. En este caso, vamos a generar un nuevo diario donde vamos a seleccionar la cuenta de banco correspondiente. Simplemente deberemos ir al apartado de acciones, procesar IQ Banking Core e importar transacciones bancarias. Como en la pantalla anterior, podremos aplicar filtros o aceptar para obtener la descarga de todo el fichero para esta cuenta bancaria. Por último, antes de pasar al proceso de conciliación de bancos,
vamos a poder acceder a los módulos de conciliación bancaria, donde vamos a poder generar una conciliación a partir del fichero de IQBanking Core. Seleccionaremos el código de cuenta de banco y una fecha del extracto. En la parte derecha nos aparecerán todos los movimientos bancarios que hemos registrado a través del diario general o a través de nuestra operativa diaria. Desde el apartado de acciones e importar extracto bancario, llegaremos a la pantalla de filtrado o de aceptar para descargar automáticamente el extracto de IQBanking Core en la sección de líneas de extracto bancario. A partir de aquí podremos utilizar o bien el proceso de conciliación estándar de Business Central o el proceso de conciliar automáticamente de IQBanking Core, donde aparte de contemplar las variables del estándar, casaremos otras variables como el tipo de entidad, el número de entidad, facturas y abonos. Vale, lo tenemos. Como habéis visto, es una presentación bastante breve del producto, pero sí que es verdad que nos permite tener un poco el alcance de lo que puede llegar a cubriros en cuanto a automatismos se refiere. Hemos visto en la demostración de producto que hace una descarga manual de transacciones. Esto, por supuesto, es una funcionalidad que queda dentro del alcance del producto, pero que sepáis que esto siempre trabaja a través de colas de proyectos o colas de trabajo, que ahora creo que en las últimas versiones se llama de esta manera. Esto para que todos nos entendamos, es la ejecución de tareas en segundo plano LRP de manera automatizada. Por lo tanto, una vez vosotros introducís credenciales bancarias y las tokenizamos a través de un proceso de encriptación, lo que nos va a permitir es programar horas para que descargue directamente los extractos y además haga un proceso de reconocimiento de entidades donde pueda buscar o relacionar ese proveedor, esa factura, ese abono, ese cliente, etc. Esto se resume a que en vuestra operativa diaria simplemente tendréis que abrir un diario general, hacer una importación del fichero de bancos a través de IQBanking Core y con eso ya tendréis todas las líneas con la máxima información que hayamos encontrado descargadas en vuestros diarios. Y a partir de ahí seguir con vuestra operativa estándar. Por lo tanto, esto os quitará ese proceso que seguramente muchos de vosotros tendréis a día de hoy, que es abro un diario general, lo tengo totalmente en blanco, me he descargado los diferentes Exceles de los movimientos de cada uno de mis bancos o mis productos bancarios y los voy picando a uno a mano. Por lo tanto, para que también veáis un poco el valor añadido de esta parte y sobre todo cómo se agilizaría ese proceso que es tedioso y que puede llevar a errores. Ahora sí vamos a hacer una diferenciación. Hemos visto IQBanking Core, integración bancaria, también nos permitiría lanzar transferencias, que si alguno está interesado en conocer un poquito más esa parte de transferencias, el equipo de ABD puede remitiros una pequeña píldora que tenemos en YouTube para que podáis ver esa funcionalidad, porque es que si no hoy se nos quedaba muy larga la sesión. Y ahora vamos a pasar a la parte de IQBanking SEPA. Aquí esto aplicará sobre todo a las personas que utilizáis el módulo de cartera estándar de Business Central, de la localización española. Para los que no utilicéis este módulo, que sepáis que a través de esta funcionalidad nos va a permitir exportar, nos va a permitir generar remesas y nos va a permitir exportar ficheros de remesa tanto de cobros como de pagos para poder subirlos a la entidad bancaria. A partir de ahí, en la entidad bancaria deberíamos hacer el proceso de emitir ese fichero SEPA y posteriormente, para conocer el estado de los adeudos domiciliarios que hayamos generado o de los pagos realizados, tendremos que ir entrando a los bancos y consultando esta información, el estado de cada uno de los adeudos o de los pagos emitidos. IQBanking SEPA, resuelve o al menos automatiza toda esta operativa que os acabo de contar en dos puntos clave. En primer lugar, el módulo de cartera lo que os va a ofrecer el estándar es genero la remesa, descargo un archivo. Ese archivo, de manera manual, el usuario tiene que subirlo a la entidad bancaria. Con IQBanking SEPA, automáticamente habilitamos la conexión directa a los bancos, de tal manera que en lugar de descargar, tenéis un botoncito que se llama enviar y con esto lo manda a la entidad bancaria. A partir de ahí, entramos en el proceso de estar revisando los diferentes estados de los adeudos o de los pagos que hayamos realizado. IQBanking SEPA, lo que también automatiza en este sentido, es poder comprobar el estado de los adeudos o de los pagos en tiempo real con las entidades bancarias, de tal manera que en Business Central vais a tener tanto la posibilidad de enviarlo directamente como ir comprobando si, por ejemplo, un adeudo domiciliado que habéis emitido ha sido rechazado. Hasta el punto de que vamos a poder mostraros incluso dentro del propio RP el motivo del rechazo de ese adeudo.
Por ejemplo, un caso no común, pero que se puede dar, es que el usuario no tenga fondos insuficientes en la cuenta. Pues en ese sentido, ya no te vais a tener que entrar al banco para ver esa información, sino que dentro del módulo de cartera de Business Central, a nivel de línea de adeudo, vais a poder ver esta información. Esto es un poco el resumen de IQ Banking SEPA. Así como IQ Banking Core, porque todo al final queda recogido bajo el paraguas de IQ Banking, la suite bancaria, lo que queremos es que automaticéis esas tareas manuales y simplificar vuestros procesos. Evidentemente, con el módulo de cartera puedes hacer esa descarga de archivos, puedes subirlas al banco y puedes llevar un poco esa operativa o ese control. Pero si directamente puedes hacerlo desde el RP sin tener que salir y simplemente tener esa ruta o esa memoria, ¿no?, muscular para poder decir, oye, voy a entrar en remesas y voy a ver el estado de las mismas desde mi RP. Esto es lo que os va a proporcionar IQ Banking SEPA. Además, este aplicativo se va a adaptar directamente a los procesos estándar del RP. Esto quiere decir que si alguno de vosotros utilizáis este sistema, sabréis que cuando nos han rechazado una remesa, un adeudo dentro de una remesa que ya ha sido cerrada y registrada, hay una opción que se llama con error a recircular, que esto quiere decir que ese adeudo que ha fallado, que no hemos podido emitir el cobro, nos lo lleva a la casilla de salida para poder generar una nueva remesa y volver a emitir ese cobro a nuestros clientes. Pues en este sentido, toda esa tipología de procesos quedan recogidos dentro de IQ Banking SEPA o de su alcance, ya que se adapta totalmente al estándar. También deciros que para la utilización de IQ Banking SEPA es muy sencillo, simplemente nuestras aplicaciones están en App Stores para poder descargarlas directamente desde ahí para las versiones cloud. Sí que es verdad que hay que hacer un proceso de contratación con el sistema bancario, así como para Core os decíamos que no hay que gestionar nada con la entidad bancaria. Para IQ Banking SEPA sí que tenemos que tramitar un contrato con nuestros bancos. ¿Por qué? Porque al final tenemos que abrir un canal de comunicación donde podamos lanzar toda esta información y podamos recuperar también tanto los pagos a emitir como los cobros o los adeudos domiciliados. Que sepáis aquí también que este proceso os vamos a acompañar, os vamos a ayudar y por lo tanto no vais a tener ningún tipo de problema para poder activar este módulo en caso de que lo necesitéis. Y sin más dilación, vamos a entrar, si os parece, en la parte de la demo, porque sí que es verdad que esta demo es un pelín más larga, pero sí que creo que es interesante que nos centremos ya en cómo funciona el producto sobre el estándar de Business Central. Así que si me permitís, vamos a pasar a la demo de IQ Banking SEPA y vemos el alcance funcional del producto. Buenos días a todos. Soy Carlos Rodríguez del Departamento Técnico de InnoQubit y voy a ser el encargado de realizar la demo de IQ Banking SEPA en un entorno Business Central Cloud. Como ha comentado mi compañero Juanan, lo primero que vamos a necesitar saber para poder utilizar esta solución es que debemos hacer ese proceso previo con nuestra entidad bancaria. Dicho esto, estoy ahora mostrando el área de trabajo de IQ Banking SEPA. Sobre este área de trabajo, comentaros que todas nuestras soluciones tienen su área de trabajo donde se engloban pues, las principales funcionalidades que se pueden realizar. Como resumen, os voy a comentar qué es lo que permite hacer IQ Banking SEPA, ¿no? Y cómo mejora nuestra funcionalidad respecto al estándar que tiene actualmente la cartera española. La cartera española lo que nos permite es, pues, en una remesa, insertar líneas de efectos y a partir de ahí, pues, generar el fichero SEPA que se enviará ya a las plataformas bancarias. Ese proceso, pues, hay que hacerlo dentro de esas entidades bancarias. A partir de ese momento, pues ya se pasan una serie de procesos, se liquidan las líneas de remesa, se marcan como impagadas en función de lo que vayamos comprobando en esas entidades bancarias. IQ Banking SEPA va a simplificar todo esto. IQ Banking SEPA lo que va a permitir es, a partir de esas líneas de remesa, generar los adeudos que a través del proceso de IQ Banking SEPA se va a encargar de contactar con los bancos para generar los SEPA, enviarlos, comprobar los estados, etcétera. Con lo cual, la parte que se debe hacer dentro de IQ Banking SEPA es únicamente añadir las líneas de remesa e indicar la creación de esos y el envío de esos adeudos. Luego van a haber unos procesos automatizados, son procesos que se pueden ejecutar manualmente o se pueden automatizar a través de la cola de proyectos para comprobar el estado de los adeudos y en función de eso realizar ciertas acciones. Dicho esto,
¿Qué nos encontramos en el área de trabajo? Nos encontramos una parte de configuración donde vamos a tener que configurar nuestro identificador de usuario, igual que una configuración de SEPA, que luego veremos más adelante. Tenemos también un menú general donde nos va a permitir acceder a las partes importantes del sistema como cuentas bancarias, remesas, etcétera. Datos relacionados con IQ-Banking SEPA, unas tareas que son las que se pueden automatizar o bien ejecutar manualmente, y luego siempre tenemos pues, unos contadores visuales con las distintas entidades del sistema. ¿Qué son esas entidades? Las entidades principales e importantes del sistema son las cuentas bancarias de empresa, clientes y sus cuentas bancarias de cliente, y luego los adeudos, que son la parte principal, ¿no? de IQ-Banking SEPA. Como he comentado antes, el paso que se debe hacer primero es tener una cuenta bancaria activa para poder empezar a trabajar. En ese caso, nosotros vamos a tener que asociar las cuentas bancarias de nuestro sistema con la cuenta bancaria del proceso de IQ-Banking SEPA. Para ello, accedemos a una cuenta bancaria de empresa y tenemos una sección de IQ-Banking SEPA. En esta sección de IQ-Banking SEPA tenemos un ID de cuenta bancaria donde nosotros deberemos desplegar y seleccionar una de las cuentas bancarias que tengamos configuradas. En este caso tenemos configurada una que es la cuenta por defecto. La tenemos ya configurada, nos va a decir pues, de qué banco es y el estado. El siguiente paso de configuración va a ser simple. Vamos a tener que tener los clientes configurados con una cuenta bancaria que tenga un IBAN. En este caso yo ya tengo clientes configurados. Este cliente tiene configurado una cuenta por defecto, que es Santander, y esta cuenta por defecto tiene un IBAN. Solo con esto el sistema ya va a ser capaz de que cuando se generen las líneas de remesa, a partir de ahí se generen los adeudos que entrarán en ese proceso de IQ-Banking SEPA. Dicho esto, aquí vamos a tener también la asociación, es decir, la primera vez que el cliente o la cuenta bancaria se vayan a utilizar, si no existen, se van a generar y se van a quedar asociados, tanto la cuenta bancaria del cliente como el propio cliente. Cuando ya tenemos esto preparado, lo tenemos configurado, ¿cómo va a funcionar IQ-Banking SEPA? Vamos a ir a remesas, que es el proceso estándar que ya conocéis de la cartera española. Y dentro de las remesas vamos a seleccionar nuestras cuentas bancarias. Tenemos la cuenta bancaria. Como fecha de registro tenemos la fecha de hoy. Es importante que conozcáis que actualmente solo se permite el tipo de gestión al cobro. El descuento estamos trabajando en ello, pero de momento solo se permite al cobro. Aquí insertamos las distintas líneas. Aquí tenemos una serie de efectos. Yo voy a utilizar algunos que ya tenemos aquí preparados. Voy a seleccionar dos. Y tenemos aquí los efectos. Esto es estándar. Lo que tiene de diferente es que aquí tenemos una serie de campos que son relacionados con los adeudos que vayamos a crear. Cuando nosotros ya tenemos claro qué es lo que vamos a hacer, en este caso tenemos una fecha de vencimiento, que es la fecha en la que nosotros queremos realizar el cobro, ¿no? Entendemos como fecha de vencimiento la que queremos realizar el cobro. Aquí vamos a tener unas acciones dentro del IQ-Banking SEPA que son registrar adeudos. Esta acción nos permite crear los adeudos, que sería únicamente crearlos y enviarlos a nuestro proceso de IQ-Banking SEPA para que haga toda la lógica de conectar con los bancos, y tenemos la opción de crear, enviar y registrar la remesa. Esta es la opción que nosotros recomendamos realizar, porque en el momento que tenemos la remesa ya preparada, si hacemos todo este proceso, la remesa ya pasará a estar registrada. Para hacer una prueba, en este caso, vamos a crearlo y enviarlo para ver cómo actúan los adeudos. En este caso, el sistema nos ha creado unos adeudos, nos ha marcado que el adeudo está enviado, nos indica la fecha de cobro y el estado que tiene en este proceso de IQ-Banking SEPA. Es importante saber también que un adeudo, la fecha de cobro que nosotros queremos poner, no tiene por qué ser la fecha de cobro real. ¿Por qué? Porque cada banco, dependiendo del esquema utilizado en SEPA,
los festivos bancarios puede que calcule unas fechas distintas. O sea, podría ser que nosotros queremos cobrar el día 15, pero si cae en sábado, pues el sistema lo va a poner para el día siguiente. Esta es la fecha real de cobro que tiene asignado. Aquí, en este caso, ¿qué es lo que nos encontramos? Podemos acceder a los adeudos para ver la información de estos. Son adeudos que tienen una información de dónde proviene y información de esos datos. Hasta este punto es el proceso que se debe hacer de forma manual dentro del sistema, es decir, generar los adeudos y registrar la remesa. Vamos a comprobar también que ejecutando la acción de registrar, podríamos utilizar esta acción o bien la estándar nos va a generar ya la remesa registrada. Aquí en este punto ya tendríamos la remesa registrada. Dentro de la remesa registrada, si accedemos, vamos a ver la misma información y aquí tenemos los adeudos. Este proceso sería el que se hace de forma estándar y ahora hay un proceso en IQbanking SEPA que es el que se va a encargar de generar el fichero SEPA, conectar con los bancos y comprobar el estado de estos adeudos. Ese proceso nosotros lo vamos a simular porque es un proceso que no se hace de forma inmediata y si siguiésemos la lógica, hasta el día 15 no se haría el cobro. Nosotros vamos a simular el proceso para que se haga hoy. Y en este caso, la simulación que hemos hecho es, de estos dos adeudos, hemos simulado que uno se paga correctamente pues el día 15 y otro no se paga. Este que no se paga porque el cliente puede, pues que una vez se ha dado la orden de pagar, por el motivo que sea, denegar ese pago o que la cuenta no sea correcta, esté bloqueada, cualquier motivo, ¿no? Entonces, ¿nosotros qué hacemos en este caso? Si nosotros nos viniese esto, realmente lo que deberíamos hacer es, el que está como pagado, ejecutar la acción de liquidar. Y el que está como erróneo, si para nosotros es un impago, tenemos la opción de rechazar, que luego tendríamos la posibilidad de recircular. La opción esta de recircular solo está disponible, la opción de rechazar solo está disponible en remesas registradas. Con lo cual, nosotros lo que hacemos ya automáticamente es, si nosotros detectamos un error estando en una remesa registrada, ejecutamos la acción de rechazar, sin que el usuario tenga que entrar en rechazar. En cambio, para hacer los pagos, para marcarlo como pagado, lo que hacemos es, dado que los bancos consideran que hay un plazo para que el cliente rechace ese cargo, nosotros vamos a dar unos días de demora que veréis ahora cómo se configura. Entonces, lo primero que quiero que veamos es cómo vamos a comprobar el estado de los adeudos. Hay varias opciones. Tenemos una opción que es manual, que es comprobar adeudos, que podríamos ejecutar y comprobaría el estado de estos dos adeudos. Y si se produjese la opción que decíamos de que hay un error, directamente lo rechazaría. Tenemos también la opción de hacerlo a través de la tarea de comprobar adeudos. Una tarea que comprueba el estado de todos los adeudos que están enviados y ejecuta las acciones pertinentes. Es una tarea que también podemos ejecutar manualmente o tendríamos la posibilidad de hacerlo a través de una cola de proyectos. Es importante también conocer que en la configuración de IQbanking SEPA hay un campo, que es la tolerancia de comprobación de adeudos, que lo que va a hacer es te va a comprobar los adeudos cuya fecha de cobro sea desde la fórmula que tengamos aquí, en este caso desde un mes atrás. Vamos a ejecutar esta tarea, comprobar los adeudos, está haciendo la comprobación de adeudos y si considera oportuno, pues va a hacer la acción que sea necesaria. En este caso nos dice que se ha impagado un documento. Si volvemos a la remesa registrada, vamos a acceder y vamos a comprobar que tenemos un adeudo en estado pagado y otro en estado erróneo. Y este que está en estado erróneo, de forma automática, se ha marcado como rechazado. Con lo cual, si ya fuese un impago, esto ya se quedaría como impagado, ya no lo cobraríamos. Ahora, ¿qué hacemos con los que están en estado pagado? Aquí nos dice que están en estado pagado porque el banco nos ha dicho, cuando hemos enviado el adeudo al banco, nos ha dicho que está todo ok y está marcado como pagado. Pero es posible que el cliente aún lo rechace. Entonces, en ese caso, nosotros no marcamos directamente, no hacemos la liquidación, porque si luego después, por lo que sea, nos va a ser un impago, en el momento que nosotros lo liquidemos, si se convierte en remesa cerrada, ya no vamos a poder hacer el rechazo, sino tendremos que hacer siempre una recirculación. En este caso, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos una tarea
también, que es la de liquidar documentos en cartera. ¿Esta tarea qué hace? Dependiendo de la tolerancia de liquidación en cartera, en este caso configuramos por defecto 7 días, pero se podría modificar, lo que va a hacer el sistema es, si yo tengo como fecha de cobro hoy y está marcado como pagado, hoy no lo voy a registrar. ¿Por qué? Porque voy a dar 7 días de plazo para registrarlo, por si acaso el cliente lo rechaza en esos días y lo tengo que marcar como impagado. En ese caso, cuando pasen esos 7 días y yo ejecute la tarea, automáticamente me va a hacer la liquidación, pero me la hará con la fecha de cuando se tenía que liquidar, no con los 7 días posteriores. Esto ahora mismo no se podría dar porque no van a pasar esos 7 días. Y nosotros lo que hacemos es, tenemos aquí una parte de testeo para poder simular este proceso. Entonces, en este caso, yo voy a ejecutar la tarea de liquidar documentos en cartera y el sistema se va a encargar de hacer la liquidación. Voy a volver a dejar el entorno normal. Si ahora accedemos a remesas registradas, veremos que no tenemos ninguna porque ha pasado ya a una remesa cerrada. Y esa remesa cerrada, seguimos teniendo aquí la información de los adeudos, pero vamos a comprobar que el estado ya está como pagado. Y aquí aún hay más. Aquí podría darse el caso de que pasados esos 7 días que nosotros hemos simulado, por lo que sea, el cliente se haya echado para atrás y el cargo no se haya podido hacer. En ese caso, nosotros, ¿qué tendríamos que hacer? En un entorno real, tendríamos que hacer desde aquí una recirculación, porque aquí no nos permite rechazar. Eso tampoco va a ser necesario que lo hagamos desde aquí. También tenemos una opción. Para eso voy a volver a la simulación de antes y voy a marcar como que este pago se ha producido un error. En este caso, lo que voy a hacer es, para que veáis que también podemos hacerlo desde varios sitios, vamos a comprobar el adeudo desde aquí. Desde una remesa cerrada, si se comprueba el adeudo, como hemos comentado antes, en remesas registradas, en las remesas registradas sí que se ejecuta automáticamente la acción de rechazar, pero en remesa cerrada, al no existir, no se ejecuta. Entonces vamos a comprobar, vamos a ver que tenemos el estado. Ahora debería estar, vuelvo a hacer la acción. Y ahora sí. En este caso nos marca como error, pero no hemos podido ejecutar ninguna acción porque estamos ya en una remesa cerrada. ¿Qué hacemos en este caso? Nosotros entendemos que ya se ha marcado como pagado, en una circunstancia normal y corriente haríamos la recirculación, que vamos a poder hacerla desde aquí también. Pero lo que tenemos nosotros es una pantalla dentro de los adeudos con opciones, en este caso, por ejemplo, con error a recircular. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo esos adeudos que están en estado erróneo y vemos el documento en cartera. En este caso podemos detectar aquellos que ya están pagados o están rechazados para hacer la acción pertinente. Para este caso encontramos este y desde aquí directamente podemos hacer la acción de recircular. Esto sería el estándar, el mismo estándar, que podemos poner la fecha y podemos configurar pues, el nombre del libro de diario y sección. En este caso ejecutaríamos la función estándar de recircular, registraríamos y aquí terminaríamos el proceso. Aquí en este caso ya pasa a estar ya rechazado. Si nosotros comprobamos de nuevo la remesa cerrada, vamos a comprobar pues, que sigue estando el estado erróneo y aquí ya tenemos la opción de recirculado. Nos habrá quedado un nuevo efecto para nosotros poder luego añadirlo dentro de otra remesa. Y hasta aquí sería pues, la demostración de IQ-Banking SEPA dentro de Business Central. Muy bien, bueno, pues Buenos días. perdonad que estoy teniendo un poco de problemas con la presentación para poder pasar el vídeo. Dame un segundo. Muy bien. Bueno, deciros que hemos visto la parte de IQ-Banking SEPA respecto a adeudos domiciliados, pero que este producto recientemente ha tenido una actualización y es que también tenéis la posibilidad de emitir remesas de pago. Deciros que
sería el mismo proceso que habéis visto, simplemente que sabemos que los cobros podemos emitirlos porque tenemos un mandato firmado con el cliente donde podemos emitir ese adeudo domiciliado, pero para la parte de emisión de pagos tenemos unos roles de aprobación y unos flujos de aprobación, ¿vale? De tal manera que esto no nos permitiría lanzar una remesa de pago sin ningún control operativo. Aquí podéis establecer por importes, incluso por usuarios, hasta qué importe debe confirmarlo este usuario y así sucesivamente, ¿vale? Simplemente para poder llevar un control en cuanto a la emisión de pagos. Sabemos que cuando entra el dinero no hace falta tanto control, pero cuando sale sí que es necesario. Y bueno, a partir de aquí pasamos ya a un poco las sorpresas del webinar. No sé si Jesús quieres comentar algo, avanzo yo. Sí, Juan, avanza tú, ¿vale? Sí, comenta Perfecto, esa muy bien. sorpresita que tenemos preparada, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues en este caso, deciros que con la contratación conjunta de los dos módulos, tanto de Core como SEPA, siempre lleva implícito un 20% de descuento para las suscripciones. Son formatos de suscripción anual, pero que sepáis que cabe la posibilidad de que si contratáis los dos módulos tengáis un 20% de descuento en cada una de las suscripciones. Y si ya sois usuarios de IQ Core y estáis pensando en adquirir IQ SEPA, que sepáis que la adquisición de este módulo adicional se os aplicaría ese 20% de descuento, pero además en la renovación del módulo de IQ Core que ya tenéis por defecto, también se aplicaría ese 20%. ¿Vale? Entonces ahí ya estaríais ganando de cara a, o sea, estaríais alineándoos a la parte de arriba, que sería como tener los dos 20 para cada una de las suscripciones. Y esto en cuanto a la parte de suscripciones, que ese descuento de 20% sería para todas las renovaciones de aquí en adelante. Y por haber asistido a este webinar y por haber tomado el tiempo de haberos robado esa horita que hoy os hemos ofrecido, que sepáis que os aplicaríamos un 15% de descuento para el primer año en la suscripción que contratéis, tanto de Core como de SEPA. Eso sí, tiene un pequeño asterisco que es para operaciones confirmadas dentro de los próximos 15 días, pero que sepáis que si tenéis cualquier duda a resolver porque estáis, que no estáis un poco indecisos, que sepáis que ahora es el momento de poder lanzar cualquier cuestión que queráis resolver, o bien durante los próximos 15 días nosotros vamos a estar totalmente operativos para poder ya no solo resolveros dudas, sino que si queréis alguna sesión un poco más personalizada, también podemos abordar este tipo de casos. Muy Y bien, poquito Juan, más por mi lado. muy bien. Pues yo creo que pasaremos pasamos al apartado de ruegos y preguntas, ¿vale? Perfecto. Vale, voy a ver si tenemos alguna consulta y te las voy indicando, Juan, ¿vale? Para que Por tú favor. vayas respondiendo. Voy un momentito al chat y veo. Vale, sí, efectivamente, hay alguna que otra preguntilla, Juan. Vamos a ello. Te lanzo. Mira, me comentan, ¿qué nivel de seguridad tiene la comunicación entre IQ-Banking y las entidades bancarias? Pues ahí tenemos dos niveles de seguridad en función de lo que quieras hacer con IQ Banking Core. Si tú quieres descargar la parte de movimientos bancarios y saldos actualizados, que sepáis que es una comunicación unidireccional con el sistema bancario, solo podemos recibir información a través de la modalidad no PSE2. Esta modalidad sí que nos permite encriptar vuestras credenciales y salvo que hagáis alguna modificación de las mismas, podemos mantener ese token de manera vitalicia para poder hacer esa sincronización. Y aquí, ya os digo, no requiere una seguridad adicional o un doble factor de autentificación, porque como solo podemos recibir información de los bancos, no entraríamos en ningún tipo de peligro, por decirlo de alguna manera. Para todo el Bien. tema de emisión de pagos, sí, ahí sí que ya no solo os va a pedir una actualización de un consentimiento bancario cada 60 días para que, oye, vaya diciendo esto está correcto, me lo confirmas, sino que además con cada operación que lancemos, con la parte de IQ Core Pagos, os va a pedir tanto introducción de credenciales como doble factor de autentificación. Ya no solo está recogido bajo una normativa europea, que es la normativa de PSE2, eso sería un poco la capa de seguridad que viene por detrás, sino de que cara al usuario vamos a tener esos dobles checks, esos dobles factores de autentificación para que todo lo que sea emitir pagos o mandar instrucciones al sistema bancario, pues esté autorizado por el usuario con esos dobles checks. Bien, mira, nos preguntaban por aquí, Andrés, nos dice, ¿con qué frecuencia se actualizan los datos bancarios y los extractos dentro del sistema?
Ahí vamos a poder hacerlo conforme vosotros consideréis. Vais a poder programar. El producto puede llamar al sistema bancario N veces al día. Por lo tanto, lo que siempre recomendamos es que programéis una llamada automatizada a las 7 de la mañana, otra a las 10, otra a las 12, así, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, depende un poco de vuestra casuística. Si al final registráis los movimientos al final de la semana o al final del mes, podéis hacer una programación diaria para que os descargue los movimientos, o bien si vais al día, pues hacer una serie de llamadas periódicas, pues eso, cada 2 horas, cada hora, un poco en función de... Se puede adaptar a vuestra lógica. Bien. Me preguntan por aquí, ¿existen limitaciones en el número de cuentas o bancos conectados a iCubanking? No, en ese sentido simplemente tendremos que comprobar que la entidad está soportada en cuanto a la conexión. Ahí tendréis, se os ofrecerá un listado de bancos soportados para que podáis chequearlo y simplemente todos los productos, todas las cuentas bancarias, tarjetas y otras tipologías de productos que tengáis en vuestro banco, vamos a poder descargarlo. Eso sí, como hemos comentado en la sesión, dependerá de la tipología de producto que podamos descargar saldos o además de saldos, movimientos. Y una última pregunta que tengo por aquí registrada, nos dice, ¿la integración con los bancos requiere intervención del departamento IT o es una configuración estándar? Es una configuración estándar. De hecho, dentro de cuando decidís por contratar este producto, hay unos servicios de implementación asociados en los cuales se os ayuda a la puesta en marcha del producto, configuración y también se os forma de tal manera que podáis ser autónomos luego en la usabilidad del mismo. Ya no solo a nivel de poder descargar información o qué opciones tenéis para poder obtener esta información, sino que también la gestión de los consentimientos bancarios que veíamos al principio, que podáis hacer dar de baja un consentimiento de bancos porque no queréis trabajar ya más con este banco o dar de alta una nueva entidad porque habéis generado una nueva relación con dicha entidad bancaria. Ahí vais a ser totalmente autónomos a través de una formación que os vamos a proporcionar. Pues, Juan, yo creo que está todo listo, ¿vale? Pues Gracias perfecto, Jesús. por tu tiempo, gracias a todos los asistentes. Y bueno, ya lo ha dicho él, ya ha dicho Juan, cualquier duda, consulta, algo específico que queráis comentar sobre todo lo que es el Business Center a nivel de bancario, bueno, contad con nosotros. Y bueno, os dejo aquí los datos, el correo, por si tenéis alguna pregunta más que ahora no haya surgido, pues bueno, que la podéis formular y yo se la paso a Juan para que la pueda contestar. Muchísimas gracias por todo y bueno, que tengáis un buen día. Gracias, Juan. Muchas gracias, que tengáis buen día. Venga, hasta luego. Hasta luego.